Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vemos como aquí la palabra de Dios enseña que Dios se acuerda del ser humano, que Dios se acuerda de todo a su alrededor, está pendiente de bendecir el ser humano en todas las formas. Génesis 8:2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces vemos cómo enseña aquí la palabra de Dios lo importante que es para Dios hacerle el bien al ser humano. Dice que fue cerrando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, o sea, hay mucha lluvia abajo y mucha lluvia arriba, mucha agua. Por eso es increíble que el ser humano esté dejando acabar el agua, porque definitivamente Dios nos hizo nadando en bendición, porque el agua para la tierra es mucha bendición para el ser humano. Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces vemos cómo Dios iba contando día por día, y aquí queda registrado que fueron a los 150 días que Dios ya fueron decreciendo las aguas hasta que quedaron ya extinguidas. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vemos que como a medida que iba decreciendo el agua, de que iba secándose, el arca ya podía encontrar reposo, ya no estaba navegando más, porque no había tanta agua como la que hubo cuando se vino el juicio de Dios, cuando se vino la lluvia. Génesis 8:5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Entonces vemos como aquí cuenta que fueron bajando las aguas y los montes fueron apareciendo, fue bajando el nivel del agua. Génesis 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Entonces, aquí en la palabra de Dios siempre el 4 es número de prueba. Entonces dice que en esa edad, a los 40 días, dice que fue decreciendo las aguas hasta llegar en que ya era posible abrir la ventana. Esa ventana es símbolo de la palabra de Dios, que siempre para poder ver la bendición, cómo se va a volver a restaurar el ser humano, nuestra vida, la vida de los demás, siempre debemos mirar esa ventana que es la palabra de Dios. Génesis 8:7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí enseña la palabra de Dios lo importante que es cualquier señal que Dios quiera poner o que Dios quiera hacer. Dice que un cuervo iba y venía. Dios puede poner cualquier criatura, cualquier persona, para que nos dé mensajes de Dios. Génesis 8:8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero luego del cuervo Dios envía una paloma, símbolo de los ángeles que son mensajeros, símbolo de la quietud, de la mansedumbre, símbolo de la obediencia. La paloma siempre va a significar muchas buenas cosas para el ser humano, para la persona que obedece a la bendición de la palabra. Génesis 8:9. Y no halló la paloma donde estar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Ya vemos cómo aquí la palabra de Dios dice y cuenta que estaban las aguas todavía muy arriba. Entonces la paloma volvió y dice que la hizo entrar nuevamente en el arca. Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y vemos que aquí es la paloma símbolo de mensajera. Cuando
la envían y va y trae el mensaje que la persona necesita recibir, símbolo de los ángeles. Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que tenía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. O sea, ya se habían descubierto los árboles. Ya había bajado mucho el nivel del agua para que pudieran los hombres caminar, si estaban a medida de los árboles. Génesis 2:12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Entonces ya la paloma encontró dónde vivir, dónde quedarse, y eso para Noé fue símbolo de que ya era hora de descender a poblar la tierra. Y Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces dice que en el año 601 de Noé vemos que 6 es símbolo de imperfección, pero la perfección de Noé radicaba precisamente en confiar tanto en Dios. Génesis 8:14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces aquí muestra la palabra de Dios la gran necesidad de obedecer la palabra, porque Dios siempre va a bendecir la obediencia. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Génesis 8:16, sal de tu arca, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí muestra cómo Dios bendijo a Noé por su obediencia, pero no solamente a él, fueron beneficiados todos en su familia. Génesis 8:17, todos los animales que están contigo, de toda carne, aves y de todas bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan a la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vemos como aquí enseña la palabra de Dios que es una orden de Dios, que los animales, que toda bestia, toda ave, carne que se arrastra sobre la tierra. Y dice que la orden es que se fructifiquen, que den mucho fruto y que salgan adelante, que se multipliquen. Génesis 8:18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Vemos que aquí la palabra de Dios enseña que para donde la persona esté debe ir su pareja, debe ir sus hijos, todas las personas que están con él. Génesis 8:19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Entonces vemos como aquí ya Dios dando permiso al ser humano que baje todo del arca, que vuelvan a poblar la tierra, que reedifiquen, que vuelvan a construir y hacer nuevamente una familia como lo que han sido en el Señor. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo el animal limpio y de toda ave limpia, y le ofreció en holocausto a Dios. Entonces aquí enseña la palabra de Dios que no inmediatamente lo que pensó en edificar fue algo para Jehová, no algo de su agrado, sino algo del total agrado de Dios. Génesis 8:21. Y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces ya Dios aquí había tomado una decisión, que el ser humano de por sí era perverso, que su corazón era torcido. Entonces que no iba más a contender con él, o no iba más a detenerlo o a pelear con el ser humano, sino que lo iba a entender, o iba a estar ahí para ayudarlo, para sustentarlo, para sacarlo adelante, para ayudarle a entender, que es precisamente lo que Dios siempre hace con nosotros hasta hoy en día. Entender que somos carne, que tenemos una condición muy baja,
que solamente Él nos puede levantar. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vemos cómo es otra promesa de Dios, donde dice que no iba a volver a destruir la tierra por agua, y aquí está diciendo que van a permanecer todas las bendiciones que nosotros hayamos pedido o que hayamos traído, que van a permanecer con nosotros, que nadie, absolutamente nadie, nos las puede robar.